Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Bueno, yo lo estoy grabando de día, en la mañana, pero ustedes lo van a ver en la tardecita. El día de hoy quería, bueno, primero mejor partamos orando, ¿cierto? Papito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas las personas que están viendo este video, papito. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia tanto de sangre, Padre, como mi familia libre en Cristo. Te pido que seas tú en sus vidas día a día, cuidándolos, protegiéndoles, brindando la paz que necesitan. Gracias, papito, porque eres tú quien suple todas sus necesidades. Te doy gracias por sus vidas enormemente. Y les bendigo, les cubro con la sangre de tu hermoso Hijo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día yo le quería hablar un poco de 6 versículos seis capítulos de la Biblia. Capítulos enteros, pero no los voy a leer enteros porque son 6 capítulos, es mucho. Así que los vamos a ir revisando de manera muy express, muy rápida, pero vamos a ir comentando ciertas cosas que sucedieron aquí, ¿ya? Si es que tuviera que ponerle un título a esto, es que sería como Dios tiene un propósito para tu vida, o para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, para comenzar, bueno, esto es como una pequeña tarea que les voy a dejar para que ustedes después lo lean y lo escudriñen en su tiempo a solas con Dios. La lectura va a ser desde Éxodo 12 hasta Éxodo 18-27, o sea, todo desde el capítulo 12 al capítulo 18 completos. En Éxodo 12, bueno, anteriormente estamos viendo cómo el pueblo de Israel estaba sometido a ser siervos del pueblo de Egipto, ¿cierto? Del faraón. Y antes vemos cómo Dios le había dicho a Moisés que le dijera al faraón que dejara ir al pueblo de Dios, ¿cierto? A los israelitas. Y el faraón en múltiples ocasiones se negó, y por lo tanto Dios mandó plagas al faraón y a los egipcios. Para que vieran que Dios, el Dios de los ejércitos, estaba detrás de Moisés y del pueblo israelita, para que los soltaran y los dejaran ir, ¿cierto? Y ahí vemos como Dios manda las plagas en orden, ¿cierto? Y la última plaga, que es la que muestra el capítulo 12, es la plaga de mortandad del primogénito, ¿cierto? Y estaba revisando ese capítulo y me di cuenta de que cada vez que Dios te manda a hacer algo, te da las instrucciones pero muy claras. De verdad que era detalladamente decía lo que tenía que hacer cada persona y cómo lo tenía que hacer y qué iba a hacer antes y qué iba a hacer después de que pasara esta plaga. De hecho, creo que vamos a leer solo el capítulo 12 de Éxodos, solo para que tengamos un ejemplo de cómo eran las instrucciones que Dios nos daba. El capítulo 12 dice la Pascua, como título en mi Biblia. El 12:1 dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. O sea, en los primeros 4 versículos ya les estaba diciendo exactamente cuánto debían tener cada uno en cordero, ¿cierto? Después en el 5 vemos: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. O sea, específica, ya te decía que era esto o lo otro, un cordero o un cabrito. No podía ser más de 1 año, no podía ser menos de 1 año y tenía que ser sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del día, hasta el 14 mes, o sea, hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces te está diciendo cuándo lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer y qué vas a hacer, ¿cierto? Tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura.
No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y el intestino. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. O sea, hasta les dijo cómo era cómo tenían que vestir para hacer esto, que era algo súper importante, ¿cierto? El 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día por ley que deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura del primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra al día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura será extranjero o israelita. Serán eliminados de las comunas de Israel, de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. O sea, lo está repitiendo, es como se estaba asegurando de que algo tan básico lo cumplieran. Esta era, bueno, ahora lo vemos como algo básico, quizás en ese tiempo era más complejo el tema de la levadura y los alimentos, ¿cierto? Porque no tenían refrigerador y esas cosas. Pero aquí vemos, en estos 18 versículos que he leído hasta ahora, vemos cómo las reglas y las normas, las instrucciones que Dios daba eran muy específicas, muy claras, no eran para nada ambiguas. No era algo de que uno pudiera decir, no, puedo hacer lo otro porque Dios no dijo nada al respecto. No, Él te estaba diciendo qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo. Durante el 19, durante 7 días, no, eso ya lo leí. El 21, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a su rebaño, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego el manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida de la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre del dintel y los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ese versículo, porque son en total 71 versículos y vamos recién al 28. Pero en esa escritura podemos ver cómo Dios les dijo claramente a los líderes, ¿cierto? A los líderes qué tenían que hacer, cómo tenían que hacer. Y los líderes, que en este caso era Moisés y su escudero Aarón, ¿cierto? Y la persona que estaba ayudándole, su mano derecha, se podría decir, eran quienes recibieron estas instrucciones que tenían que seguir y que todo el pueblo debía seguir. Después, ahí vemos también cómo Moisés llama a los líderes, por ejemplo, pues se podría decir que a los líderes, al líder de hogar, al jefe de hogar, se podría decir, lo llamó y les dijo lo que tenían que hacer para que ellos le dijeran a su familia. Y como pensando en eso, podemos ver cómo el rol que tienen los líderes, y en este caso nuestros pastores y los líderes espirituales que tenemos en la iglesia para nuestras vidas. No podemos esperar que el pastor esté casa por casa diciéndole lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Los pastores tienen que contar con un grupo de personas que sea de su confianza, con el que pueda decirle
¿sabe qué? Necesito que le digan esto al resto de la gente. Y sí, el trabajo del pastor es pastorear todas sus ovejas y podemos ver podemos ver el corazón del pastor, de que él tiene un corazón dispuesto a hacerlo y la disposición de hacerlo, de nuestra pastora y los líderes también. Pero también tenemos que hacer nuestra parte del trabajo, que sería estar dispuestos a escuchar lo que nos van a decir. Porque ¿qué pasa si alguno de los líderes aquí del pueblo de Israel hubiera dicho: no, que lata hacerlo, que lata ir a buscar un cordero, que lata matarlo, que lata tener que pintar mi puerta con sangre? ¿Qué hubiera pasado ahí? Esa familia hubiera perdido a los primogénitos. ¿Por qué? Por no obedecer a lo que el líder estaba diciendo, que era instrucción directa de Dios. Y yo creo que ese es un punto muy clave para entender lo que es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entender que cuando Dios nos dice algo, nos dice todo lo que tenemos que hacer y por qué tenemos. No sé si por qué, porque muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero confiamos en que si Dios lo dice es para bien, es para nuestro propio bien, porque el Dios que yo conozco en ningún momento querría que yo esté mal o querría que yo la esté pasando mal, ¿cierto? Después seguimos más adelante. Ya les dije que Dios fue muy claro en lo que tenían que hacer. Más adelante, los siguientes versículos, cuando ya están en el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando están en el desierto, es muy claro lo que dice la Biblia, lo que tienen que hacer, cómo deben caminar, cuándo deben caminar, en qué momento. Y eso nos lleva a la conclusión de que Dios no es un Dios ambiguo. No es un Dios que te va a decir algo que tú puedas interpretar, o malinterpretar, mejor dicho. Por lo tanto, cuando tú sientas que Dios te está diciendo algo y no estás seguro, esta es una forma de reconocer la voz del Espíritu Santo, y no estás seguro de lo que te están diciendo, primero, como ya se ha enseñado, esto nos tiene que tener paz en nuestra vida. Si Dios nos está hablando en nuestro corazón, primero lo que tenemos es paz. Y luego vamos a estar claros de lo que tenemos que hacer. No habrá duda de cómo, ni cuándo, ni dónde, porque Dios es muy claro en ese caso. Cuando nos da instrucciones es muy claro. Siguiendo adelante, vemos que en el versículo, más adelante, el capítulo 13, el capítulo 14, ya se están adentrando a lo que sería el desierto, antes de que los persiguieran los egipcios, antes del Mar Rojo, ¿cierto? Pero vemos cómo el pueblo de Israel aún así seguía cuestionando lo que Dios les decía. Y esos cuestionamientos los traducían en cuestionamiento a Moisés y Aarón, que eran como los líderes visibles y quienes hablaban con Dios. Y ahí vemos como los ingenuos y incrédulos que podía llegar a ser el pueblo de Israel y por qué estuvieron tanto tiempo en el desierto, ¿cierto? Que fueron 40 años. Y durante todo ese tiempo Moisés estuvo a cargo de ese pueblo y tuvo casi que estuvo... yo me imagino a Moisés como ya chato de la gente, aburrido de que cada vez que no les resultaba algo como ellos querían que pasara, como que empezaran a cuestionar a Moisés primero, porque, por ejemplo, no recuerdo en qué capítulo, pero cuando en un versículo dicen de que el pueblo de Israel estaba cuestionando a Moisés porque decía: ¿para qué nos sacó de Egipto si íbamos a morir en el desierto? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos mataran allá? Y Dios como le decía a Moisés: ya mira, van a hacer esto para que dejen, como decirle ya, para que se queden callados un rato. Como que de verdad era así la relación entre Moisés y Dios. Era como el pueblo decía algo, Moisés le decía: Dios, me están reclamando, ¿qué hago? Y Dios en ese tiempo le decían Jehová, le decía: ya mira, vas a hacer esto. Y así vemos como Dios se veía en sus vidas cuando cayó el maná del cielo, cuando les dijo que echaran un árbol, no me acuerdo qué árbol, al agua amarga para que fuera agua dulce, cuando les dio agua de la roca más adelante, o cuando les seguía con una lumbrera de fuego durante las noches y una nube durante la mañana para guiarlos a través del desierto. Y recuerdo que una vez, como
considerando el tema del desierto, recuerdo una vez que en la iglesia nos enseñaron de que el viaje que hicieron el pueblo de Israel a través del desierto era un viaje a máximo 2 semanas. Y ellos, por ser incrédulos y dudar de la palabra de Dios, se demoraron 40 años. Imagínense 40 años, creo que ellas serían como 2 generaciones, una generación entera, caminando en círculos por un desierto por 40 años, no pudiendo salir por el hecho de que dudaron de lo que Dios es capaz de hacer. Bueno, y algo que me salté, que tenía aquí en mi apunte, algo muy importante, es que en el capítulo 15, aquí en mi Biblia se llama el Cántico de Moisés. Y uno lo ve y es una alabanza que como que el pueblo de Israel tenía. Aquí dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía, y ahí empieza a cantar lo que ellos cantaban, ¿cierto? Cantar lo que ellos cantaban es un poco redundante. Pero ese versículo es clave para entender que la alabanza y la adoración es una forma de agradecer a Dios por el propósito que tiene en nuestra vida. Es una forma de reconocer que Dios está haciendo un plan y su plan es perfecto, y como Dios lo dice, se va a hacer. De una u otra manera se va a hacer porque es Dios. ¿Cierto? Y como viéndolo desde el punto de vista más de Moisés y el propósito que Moisés tenía de guiar al pueblo de Israel, ¿cierto? Él no lo hizo solo, y eso es importantísimo entenderlo. Dios, cuando te da un propósito, te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir ese propósito. Te va a dar las herramientas, te va a dar los recursos, te va a dar los dones que necesitas para hacerlo, te va a poner a gente en tu camino que te ayude en hacerlo. Y en este caso podemos ver a Aarón y a Hur, que eran los principales, como la mano derecha y la mano izquierda, se podría decir, para que uno y uno, de Aarón. Y eso me llevó a mí a pensar en que no todos son Moiséses, y no todos, porque también se necesitan Aarones y Hures para apoyar a Moiséses. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser evangelistas, no, porque se necesita gente que esté sirviendo, se necesita gente que esté apoyando, se necesita gente que esté detrás de lo que se ve. Porque, por ejemplo, pongámoslo en los casos de ahora, podemos ver que el pastor es el que se para adelante, ¿cierto? Y es la única cara visible que tiene la iglesia en este momento, ¿cierto? Porque es lo que se ve, el pastor. Pero detrás de ese pastor hay un equipo que está constantemente apoyándolo, un equipo de líderes que se está discipulando, se está formando, está mejorando, ¿cierto? Para apoyar al pastor y a la pastora. Los domingos vemos como la persona que está encargada de la cámara, que en este caso es la Romy, o el grupo de alabanza que va todos los domingos a tocar, nos vamos turnando, ¿sí? Para que la reunión siga llegando a lo más cercano posible a lo que sería de manera presencial. Vemos al pastor como el principal, como la cara visible, porque es nuestra cara visible, es nuestra cabeza, nuestro líder. Pero también hay un equipo detrás que le permite y apoya al pastor para que no tenga que hacer todo eso solo. ¿Se imaginan que el pastor llegue el domingo y pesca la guitarra y empieza a tocar la guitarra y alabe, y después vaya, proponga la cámara, vea que la cámara se vea bien, vea las letras, vea el sonido, después tenga que ver la ofrenda, dar el tema de la ofrenda, y al mismo tiempo ver el tema del tema del domingo, de la reunión? Sería mucho trabajo para una sola persona, y yo creo que sería imposible. No saldría tan fluido como sale ahora, no saldría tan bien, la excelencia sería otra. Y ahí uno entiende el por qué existen Moiséses y existen Aarones y Hur. Y si tú no eres un Moisés o no has sido llamado a ser un Moisés, debes preguntarte para quién eres un Aarón o un Hur. Buscar un líder al que tú puedas servir de alguna manera, porque si bien el pastor es nuestra cabeza más grande, también tenemos otros líderes. Por ejemplo, está la pastora, el líder del grupo de alabanza, el del ministerio de niños. Bueno, mi mamá también es líder de la iglesia, la tía Sudi. Y ellos también necesitan ayuda en las tareas que ellos y ellas cumplen, ¿cierto? No tienen por qué sostener un cargo solos.
Bueno, más adelante en el mismo Éxodo seguimos avanzando en los capítulos ya 16 y 17, cuando el pueblo de Israel seguía cuestionando las cosas que hacía Moisés, porque no entendían, simplemente no entendían lo que estaba haciendo, lo que Dios quería hacer con los israelitas. Y cómo traducían ese no entender en cuestionamiento a lo que Moisés decía y hacía. Y volviendo a lo primero que les dije sobre que Dios siempre daba instrucciones muy claras, vemos que los capítulos que vienen después del 12, nuevamente Dios da instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando cae el maná del cielo, Él les dice, no pueden recoger más de lo que cada uno es capaz de comer, no guarden para el día siguiente. Y si no me equivoco, hay un versículo que dice que una familia tomó más de lo necesario y eso se pudrió. Entonces, si Dios te dice, haz esto y hazlo de esta manera, hay que hacerlo de esa manera. No intentemos de ser más listos que Dios, porque eso es imposible. Esa familia que sacó más de lo necesario intentó ser inteligente o más precavido y guardar para el día siguiente, porque no sabían si iban a tener comida, porque dudaban de lo que Dios es capaz de hacer y no entendían el propósito más grande. Y ese maná que intentaron guardar para el día siguiente se pudrió, y la Biblia dice claramente que le salieron gusanos inmediatamente. Entonces, vemos durante 6 capítulos lo claro que es Dios cuando bueno, esto es un poquito antes del maná, como que lo estoy diciendo no en orden cronológico, pero ustedes cuando lean los versículos van a entender el orden en el que pasaban las cosas. Pero cuando llegaron al desierto, Dios les dijo que Él iba a ser su guía a través de una nube durante el día para que puedan caminar ese guía, y como una columna de fuego, una nube de fuego durante la noche para que pudieran andar de día y de noche. Y cuando tenían que acampar les decían, acampen aquí o acampen allá. Pero incluso esas cosas, esos mínimos detalles les decían, para que el pueblo tuviera un guía, una instrucción claras y que no pudieran interpretar de otra manera. Después, otro versículo que a mí me gusta mucho es ya llegando al capítulo 18, que en mi Biblia tiene el título de Jetro visita a Moisés. Jetro era el suegro de Moisés. Y bueno, esto ya lo había hablado una vez anterior, cuando Moisés se sentaba como a juzgar los asuntos del pueblo de Israel, como por ejemplo alguna discusión que tuviera, algún problema que tuvieran. Moisés era quien funcionaba como juez y decía, no, esto es como lo mejor, o no, esto es lo otro. Y Jetro decía, ¿cómo es posible que tú solo estés haciendo ese trabajo? Y Jetro le dice a Moisés que tiene que buscarse hombres, y bueno, en ese caso eran hombres, pero ahora uno puede decir personas, pues, que buscara personas de virtud, temerosos de Dios, de verdad, honestos, no avaros, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos hablado antes en otra ocasión. Pero ese versículo relata muy bien cómo debe ser una persona que está dispuesta a servir. O sea, Aarón y Hur no eran cualquier persona. No eran personas al azar, sino que eran eran 2 personas de confianza para Moisés. Y yo me atrevo a decir que eran personas de virtud, temerosos de Dios, honestas y no avaras o avaros. Bueno, no tenían avaricia en su corazón. Y es muy importante entender que Dios siempre va a tener estándares. Así como te da instrucciones muy claras, te da también estándares de quién debes ser tú para cumplir ese propósito. Bueno, ahí ya llegamos como al término de lo que sería Éxodo. Hay mucho para que uno puede reflexionar, uno puede leer y puede pensar en cómo funcionaban en ese tiempo las cosas. Y bueno, la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, ¿cierto? Así que yo creo que Dios el día de hoy también te da instrucciones muy claras de las cosas que hay que hacer. Pero muchas veces nosotros decidimos obviar esas cosas o no escucharlas por nuestra conveniencia. Pero yo te animo, esto es un mensaje de ánimo, a escuchar la introducción completa. Si Dios te dice que tienes que hacer algo, escúchalo bien, de qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer, con quién tienes que hacerlo, cómo debes hacerlo. Creo que dije cómo ya. Porque Él te va a decir cómo y te va a decir cuándo, dónde, con quién.
Bueno, ahora nos vamos a saltar el Nuevo Testamento. Estos como son versículos complementarios a lo que les quería entregar. En Efesios 4, el capítulo completo. Este va a ser un mensaje de capítulos completos, así que yo les dejaré la tarea de después leerlos. Habla de que tenemos que ser dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Dignos de la vocación, o sea, eso se puede cambiando las palabras. Dignos del propósito que nos ha llamado. Y a todos, nadie queda fuera, incluso los niños y las niñas tienen un propósito en el plan de Dios. Y nuestro deber es primero cumplir el estándar que Dios nos pone, de ser dignos de ese propósito para poder cumplirlo, ¿cierto? Y una primera parte de ese estándar sería lo que ya les dije: una persona de virtud, temerosa de Dios, honesta y no avara, ¿cierto? Esa es como la primera parte. Después podemos agregarle, por ejemplo, que busca el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas. Otro estándar que Dios nos pone es que tengamos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Paz, paciencia, amor, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y justicia. Bueno, no me lo sé todos, me disculpen eso. Pero se encuentra en Gálatas ese versículo por si lo quieren buscar. Y en el mismo capítulo de Efesios, más adelante, en el capítulo 4, nos dice: y él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? Eso también se puede traer, eso ya lo vimos en Éxodo, de que no todos eran pastores, no todos eran apóstoles, no todos eran líderes. Porque no se puede tener un pueblo entero de puros líderes, no se puede tener una comunidad o un grupo de personas, todos líderes. Porque el líder es el que da la dirección. Imagínense 20 líderes dando la misma dirección. No es necesario eso. Necesitamos que uno dé la dirección y el resto lo sigue, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ese líder necesita gente que lo apoye. Porque el trabajo del pastor o el trabajo de un líder espiritual es muy complejo. Porque ellos trabajan con personas que no siempre están dispuestos a escuchar, con personas que no siempre están dispuestos a obedecer o a ser disciplinados. Entonces es difícil y los pastores y los líderes necesitan gente que alivianen esa carga, ¿cierto? Después, más adelante en Efesios 4 nos dice en un versículo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y para no ser niños fluctuantes, y según la actividad de cada miembro, para edificarnos. Como que eso lo dicen en los versículos que siguen en Efesios 4, el mismo capítulo, que a mí se me perdió. Efesios. Pero, a ver, aquí lo encontré, para leerlo más específico. El capítulo 4 dice, mi Biblia tiene como mini títulos, y el 4 dice: unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, o sea, del propósito o de la vocación que en otras versiones. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Allí hay otro estándar de cómo tenemos que ser para cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios y Padre en todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto refuerza la idea que les había dicho en un inicio, de que cuando Dios nos da un propósito, nos da las herramientas, nos da los dones que necesitamos para cumplir ese propósito. Y de una otra manera Dios nos pone en jaque y nos dice: mira, te estoy dando todo para que tú lo hagas, hazlo. O sea, no tenemos nada más que hacerlo, como que no tenemos que, tenemos que cumplir los estándares que nos están diciendo y hacerlo.
pero no tenemos que preocuparnos por la gente que nos va a ayudar, no tenemos que preocuparnos por los dones porque Dios dice que ya nos los dio los dones que necesitamos. No necesitamos preocuparnos cómo hacerlo porque Dios nos va a decir cómo hacerlo. Ya después nos saltamos al 11 que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el de conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Y así no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. En este en este capítulo de Efesios, nos relata muy bien lo que significa ser un cuerpo. Nos dice que no todos son cabeza, nos dice que no todos son pies, no todos son manos, pero sí es necesario de todas esas partes para conformar un cuerpo. Y siguiendo más adelante, estaba leyendo un libro que se llama El Escudero de Dios. Y bueno, el mini título que dice ahí dice cómo servir a los líderes de Dios. Aquí te enseña, este libro relata muy bien y le da ejemplos de la Biblia de cómo debería ser una persona que está sirviendo un líder. Y una de las cosas importantes que dice es que no puede ser una carga más del líder al que está sirviendo. Y bueno, en este libro relataba también la historia de Egipto, tomándose de otras cosas, de Egipto, de Israel cuando estaba en Egipto. Y una cosa que dice el autor que se llama Terry Nance, creo que se dice, Terry Nance, bueno, ahí sí lo pueden ver y leer. Él dice de que las personas sin propósitos caminan en círculos. Y lo peor aún es que se quejan cuando no llegan a ningún lado y primero se quejan a Dios y se quejan a sus líderes. Y ahí lo vemos como el pueblo de Israel se quejaba y le decía a Moisés, yo me imagino que era como súper informal el lenguaje, le decían así como, para esto nos sacaste de Egipto para que nos muriéramos en el desierto, o cuando no tenían comida, para esto me sacaste de Egipto para no comer, me hubiera quedado en Egipto y ahí tenía todos los días para comer. Y se quejaban así como sin ningún pelo en la lengua y le decían a Moisés lo que pensaban y Moisés lo que hacía era responderle de la manera que Dios le decía. Y Dios nunca dejó de cuidar a su pueblo, aunque fuera irrespetuoso básicamente, porque era un sin respeto básicamente lo que hacía el pueblo y tanto que dudaban de lo que Dios es capaz de hacer. Y esto lo digo como para animarte y para que de alguna manera hagamos la reflexión de no ser nosotros irrespetuosos cuando Dios nos dice algo que hacer. No dudemos de lo que Dios nos está diciendo, no dudemos de la instrucción que nos da, no dudemos de que su plan es perfecto, que eso es lo más importante. Nunca dudemos de que su plan es perfecto y que se va a cumplir. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:9 y esto lo voy a buscar porque lo quiero leer textual. Son libros chiquititos así que se me pierden. Ay, no lo encuentro. Eso pasa porque no marqué lo que iba a usar. Y es lo que... cada vez que me pasa esto, que se me pierden los capítulos, me recuerda lo que siempre enseña mi mamá. Y lo ha dicho hartas veces la iglesia también, de que es importante que practiquemos con nuestra Biblia física cuando buscamos versículos. Y sí, el celular es cómodo, pero por ejemplo ahora en este momento yo estoy grabando con mi celular y no puedo buscar los versículos ahí. Entonces es más difícil. Ya, aquí llega. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahí dice... Esta es ¿qué versión es esta? Nueva versión internacional, para que lo tengan en cuenta. Dice... Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En otra versión, que yo lo noté aquí,
para tenerlo en cuenta, dice: Dios nos llamó con un propósito divino. O otra persona dice que nos llamó bajo su propio propósito, o sea, el propósito de Dios. Y como recapitulando y volviendo a todas las ideas que plasmé o intenté hacerlo, si fue un poco confuso, me disculpo, pero eran hartos capítulos que abordar y las ideas que tiene en la mente uno se le desordenan a veces, ¿cierto? Y los apuntes igual me sirven para mantener esto como en línea, pero igual como que siento que me confundí, como que dije, como no lo dije en orden cronológico, igual puede ser confuso. Por eso les animo primero a leer esos capítulos para que lo entiendan en el orden cronológico de cómo pasaron las cosas. Si quieren pueden leer todos los capítulos anteriores del 12 para entender lo que estaba pasando con el tema de las plagas y el pueblo de Israel, y para que entiendan como mejor el contexto de cuál era el pueblo de Israel que estaba en el desierto quejándose. Bueno, recapitulando lo que les quería compartir hoy día, es lo primero, que Dios no es un Dios ambiguo. Eso es, creo que es lo medular de este mensaje. Quiero que se lo graben en la mente y en el corazón como una marca, que va a ser una señal para nosotros como hijos de Dios, de cuando Dios nos está hablando, de que Dios no es ambiguo. Dios no te va a decir algo que puede o que no puede hacer. Y el pastor lo decía muy bien en un domingo atrás, creo, o fue el domingo pasado, que él nos decía: ni frío ni caliente, él aborrece, o sea, frío o caliente, él aborrece lo tibio, porque lo tibio es ambiguo, no se sabe si está caliente, no se sabe si está frío, está tibio. Y Dios no es así. Dios siempre te va a decir las cosas como son y de la manera que tienen que ser. Otra cosa medular es que no dudemos del plan de Dios perfecto. Y como se ha dicho muchas veces también en la iglesia, Dios tiene solo un plan A, porque el plan A es el que se va a cumplir y el que se está cumpliendo actualmente. Y depende de nosotros si es que vamos a cumplir nuestro propósito dentro de ese plan A o nos vamos a quedar afuera. Y eso solo depende de nosotros. No existe ningún líder que te va a ir a buscar a tu casa, te va a decir, no sé, pues Benjamín, es tu momento de que cumplas tu propósito. No, es algo que yo tengo que conocer, que Dios me va a hablar a mi vida de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo y con quién. Se me olvidan esas preguntas. Y tengan por más que seguro, pero más que seguro, eso no lo duden nunca, ni lo cuestionen, de que Dios tiene un propósito para su vida, porque lo tiene. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa, a ver qué más puede importar, no importa tu raza, tu etnicidad, no importa nada. Solo importa que estés dispuesto a obedecer a Dios y a cumplir el propósito que Él te está dando. Otra cosa es que aquí yo lo noté y me gustó mucho cómo salió la redacción, esto viene del suelo de Dios, que puse: no todos somos Moiséses, también se necesita de Aarones y de Ures para apoyar a los Moiséses. O sí, Moiséses sería el plural de Moisés, no sé. Pero es eso, no esperemos ser pastores para hacer algo, no esperemos ser maestros, no esperemos ser profetas, no esperemos ser evangelistas. Ya tenemos un propósito, Dios ya nos dio un propósito, y quizás ese propósito es servir a los líderes, es ser un Aarón, es ser un Ur. Un detalle muy importante que se me pasó es cuando el pueblo de Israel está no me acuerdo qué pueblo, viene a atacarlos, y Moisés les dice: piensen que están escapando. Esto también ya lo había dicho antes, me acuerdo. Era un pueblo escapando por el desierto, ¿cierto? Corriendo, o sea, me imagino que caminando por el desierto durante días. No tenían armas, no tenían armaduras, no tenían nada. Y no eran tantos tampoco. Y Moisés les dice: ya, vayan los hombres a la guerra, o sea, como a esta batalla que tenían. No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo con qué pueblo. Cuando lo lean ustedes van a saber qué pueblo. Y yo voy al monte, y cuando Moisés levantaba, esa es la parte de la Biblia cuando dice que cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba, y cuando Moisés los bajaba, el pueblo de Israel perdía. Y ahí vemos como, de una manera muy visual, gráfica, de qué tan importante es el apoyo hacia los líderes. Porque Moisés no hubiera podido tener los brazos todo el día ahí levantados para que ganara el pueblo de Israel.
se necesitó de Aarón y de Hur para que le ayudaran a levantar los brazos como un soporte. Bueno, creo que esa es la meditación con la que los dejo. Repito nuevamente, lean esos capítulos. A mí me gusta el Antiguo Testamento porque son como historias muy, ¿cómo decirlo?, muy gráficas. La Biblia es muy explícita en cómo pasaron las cosas. Son historias muy, muy reales también, claro. Y nos ayudan a edificarnos como hijos de Dios en la actualidad. No subestimemos. Bueno, no sé cómo otra palabra. No miremos en menos el Antiguo Testamento porque es un pacto que no rige para nosotros. Porque el Antiguo Testamento nos da muchas luces, nos da muchas instrucciones de cómo tenemos que ser como hijos de Dios. Y eso, de verdad que ese es el mensaje para el día de hoy. Los quiero mucho, los extraño demasiado. Les quería... ¿Qué quería decirles? Bueno, les quería mandar muchos abrazos, muchos cariños. Los tengo en mis oraciones. Oro para que sean bendecidos porque este tiempo les sirva para seguir creciendo, para conocer su propósito si es que no lo conocen todavía. Y espero que este mensaje les sirva para plantearse esa pregunta. Y creo que es una pregunta que es constante. Es como, ¿cuál es mi propósito? Y preguntarle a Dios o al Espíritu Santo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Con quién debo hacerlo? Y mientras espero esa respuesta, si es que no la tengo, cumplir los estándares que la Biblia nos dice de cómo debemos hacer para cumplir ese propósito. Como decía, no recuerdo qué versículo, dignos, Efesios 4, que tenemos que ser dignos de la vocación con la que fuimos llamados, o dignos del propósito, dignos del llamamiento, como quieran decirlo. Pero tenemos que cumplir esos estándares para cumplir el propósito, ¿cierto? Y esa es nuestra pega, prepararnos constantemente, renovar nuestra mente, desarrollar una relación con Dios más íntima de la que ya tenemos el día de hoy. Porque siempre se puede ser más íntimo con Dios que el día anterior, ¿cierto? Y eso, quiero mandarles un fuerte abrazo, un besito a todos y a todas. Los extraño mucho, los quiero mucho, los amo. Extraño no ver a mi familia en la iglesia en Cristo, ¿cierto? Y eso, chaito, cuídense, que tengan bonita tarde y bonita semana. Nos vemos.